asambleísta Tito Nilton Mendoza. Gracias, señor presidente. En el trámite del primer debate de este proyecto de ley, intervine y hice algunas observaciones. Creo no las presenté por escrito, señor presidente, pero creo que eran muy pertinentes. En este debate, algunos asambleístas creo que me han dado la razón en ciertas observaciones que hice, pero un poco tergiversadas, señor presidente. Por ejemplo, lo que decía el asambleísta Virgilio Hernández. Yo creo que este experimento que vamos a hacer con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y con la misma función de transparencia y control social, nace mal concebida en la disposición transitoria, creo, primera de la Constitución, cuando dice exactamente que en el plazo máximo de 360 días se aprobarán las siguientes leyes, entre ellas la ley que regule la participación ciudadana. Es decir, esta ley tiene que expedirla no esta asamblea o esta comisión, sino la próxima asamblea. Pero tengo entendido que nosotros estamos dando cumplimiento a lo que determina la disposición transitoria segunda, cuando habla de que debe expedirse la ley que regule la organización de este Consejo, propuesta por el Consejo Provisional, y en un plazo de 120 días, creo, según dice esa disposición. Pero ¿por qué digo que nace mal concebida esta disposición transitoria? Porque, como bien lo decía Virgilio Hernández, una cosa es la ley que regula la participación ciudadana y otra cosa es la ley orgánica de este Consejo. Pero así como se expidió lo que ustedes llamaron el Código de Justicia, o el Código Judicial, debió haberse expedido una sola ley que regule el funcionamiento de esta nueva función del Estado, que es la función de transparencia y control social. Porque la función de transparencia y control social no solamente es el Consejo de Participación Ciudadana. Esta función abarca todas las entidades de control y las unas deben adecuarse con las otras. Es decir, todos los órganos que pertenecen a esta nueva función. Entonces, la disposición transitoria primera lo que debió haber dicho es de que debería expedirse la ley que regule esta nueva función del Estado y no solo la participación ciudadana. Desde ahí nació mal concebida esta disposición que regula esta nueva función del Estado. Esta ley que organiza al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es secundaria con respecto a la ley orgánica que debería regular el funcionamiento de la nueva función del Estado, que es esta, la función de transparencia y control social. Entonces empiezo por allí, señor presidente. Y ese error que se cometió al redactar estas disposiciones transitorias que debieron haber viabilizado la organización de estas nuevas funciones del Estado, debió haberlo corregido esta comisión, o de lo contrario debió haberlo hecho, deberá hacerlo la próxima asamblea. Por lo tanto, creo que debe pensarse bien en que este proyecto de ley que estamos tratando ahora debe volverse a examinar, recoger estas observaciones de tal manera que no resulte que que para mí es un experimento, no vaya a dar resultados y los resultados sean catastróficos. Bien lo decía el asambleísta Esteves, hay un sinnúmero de incoherencias e incongruencias en las disposiciones de esta ley. En el primer debate yo recuerdo que decía,
quién designa o cómo se designa al Consejo de Participación Ciudadana, si la Constitución dice que debe designarse de acuerdo a un concurso que lo organiza el Consejo Nacional Electoral, pero el Consejo Nacional Electoral actual también es provisorio y el Consejo de Participación Ciudadana también es provisorio. ¿Quién designa quién? Por allí escuchaba al presidente del Consejo Provisorio hacer algún tipo de observación y entre ellas pedía que se elimine la disposición transitoria primera del proyecto de ley y la disposición transitoria cuarta. Con esto se ha querido tal vez obviar esa observación que yo hice en el trámite del primer debate, pero no es así, porque aquí hay una elección cruzada. Miren ustedes lo que dice la disposición transitoria primera. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio reglamentará la conformación de las comisiones ciudadanas de selección, dictará, etcétera, etcétera. Eso para las comisiones de selección. Pero la cuarta, el Consejo de Participación Ciudadana nombrado por el Consejo Nacional Electoral de acuerdo con la Constitución y esta ley. ¿Cómo nombra el Consejo Nacional Electoral? Si al Consejo Nacional Electoral también tiene que designárselo de acuerdo a esta Constitución en base a ternas, o en base, perdón, a comisiones que tiene que designarlas el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué quiere decir esto? De acuerdo a este proyecto de ley, yo lo interpreto así, a la final estoy equivocado. Creo que con tantas normas confusas que se nos proponen, uno también se confunde. Lo que entiendo o lo trato de entender es que este Consejo Provisorio nombrará las comisiones para que estos a su vez, de la manera en que dice la Constitución, se designe al Consejo Nacional Electoral. Y ese Consejo Nacional Electoral, dictado indirectamente por este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, designe a su vez al nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Eso es absurdo. Eso no puede ser. Debe buscarse que por esta vez, porque es la primera vez, no pueden los unos nombrarse a los otros y los otros nombrarse a los unos. Eso, por favor, debe corregirse. De lo contrario, ¿de qué transparencia hablamos? Si son los mismos miembros de este Consejo Provisorio los que a la final se van a designar indirectamente a través de un Consejo Nacional Electoral designado por ellos, en forma indirecta, después para ser elegidos. Y en base a la elección también, en eso quiero argumentar, ya pasando a otro tema, debe haber una disposición transitoria en este proyecto de ley que permita a los actuales dignatarios o funcionarios de las entidades de control que puedan ser elegidos. Porque si recordamos, el actual Procurador General del Estado, el Contralor, el Ministro Fiscal General, el Defensor del Pueblo, los superintendentes, etcétera, fueron designados directamente por un mandato constituyente. Cuando la Asamblea Constituyente funcionaba, creo que el primero o segundo mandato, o el número 1, dio por terminado los periodos, ya terminó, de los funcionarios de esa época y nombró a dedo a quienes hoy día ejercen esas funciones. Ellos no podrían estar incursos en la prohibición o en las prohibiciones que establece el artículo 70 de este proyecto de ley. Entonces, eso debe aclararse mediante una disposición transitoria para que estos funcionarios, en todo su derecho, porque todos somos iguales ante la ley, de acuerdo a lo que dice la Constitución, también puedan participar, si quieren, o si así lo desean, en el concurso para designar sus reemplazos. Nada más, señor presidente, gracias. Gracias, asambleísta Mendoza.